¿Cómo están? Muy buenas noches. Vamos a iniciar la charla de hoy, shock cardiogénico. Es un tema fascinante realmente, soy el doctor Alexis Vallejos. Shock cardiogénico es la máxima gravedad y máxima complejidad de las patologías cardíacas que ustedes van a encontrar, solo superada por el paro cardíaco, ¿no? Y bueno, nosotros en el INCOR, Instituto Nacional Cardiovascular, tenemos muchos de estos casos. Justamente este instituto se ha hecho para que nos referencien este tipo de pacientes, el cual va a llegar a un manejo de solucionar la causa de base, porque si no la solucionas no vas a resolver esto, y muchas veces avanza tanto que hasta llegamos a requerir trasplante y en ocasiones puede llegar a fallecer el paciente. Así que mucha atención porque es un tema muy importante. Entonces, miren un pequeño caso clínico. Un varón típico, 62 años, diabético, hipertenso, nunca se hizo un chequeo cardiológico, su diabetes no mal controlada, es hipertenso, tomaba la presión en su casa, pero no tenía un mapa, sus medicamentos lo consumía, pero tal vez estaba infradosis. Y como ocurre en nuestro país, a veces no se tiene ni un chequeo cardiológico. Si yo te preguntase cuánto está tu LDL o el de tu familiar, probablemente no lo sabrías. Entonces, esto es lo que llega, ¿no? La principal causa de muerte en el país y en el mundo son las enfermedades cardiovasculares. Entonces, el paciente es un caso real. En la UNI 50 le toman este electro porque él tuvo un dolor típico opresivo 1 hora y 30 antes. Tomó todo tipo de medicamentos, ¿no? Se inyectó dexametas. Fue a la farmacia, le inyectan dexametasona, diclofenaco, él toma paracetamol. Aguantó un momento, pero cuando no le calmaba ya va recién, ¿no? Y ustedes tienen que saber que cuando un paciente tiene un infarto, si se coloca AINES o corticoides, le aumentas el riesgo de rotura miocárdica. Entonces, ya tienes todo este riesgo. Y acude y se encuentra este electrocardiograma. No es una charla para interpretar electro, pero quiero que tú sepas que primero, después que compruebes que está bien tomado, porque la T es negativa en OVR, está bien calibrado, tienes que ver el ritmo, ¿no? Y claramente es irregular. Entonces estoy en un ritmo irregular. El paciente estaba taquicárdico y acá hay que contar 30 cuadraditos cuando estoy en fibrilación y multiplicarlo por 10 para, el número QRS por 10 para saber la frecuencia, estaba aproximadamente 120 no hay onda P, entonces está en una fibrilación auricular, no la tenía antes, de reciente inicio, con respuesta ventricular alta, está taquicárdico, es un ritmo no sinusal, pero lo que llama la atención, y yo siempre les digo, interpreten electro por partes, de uno y AVL miran a la cara lateral alta y quiero que vean que AVL tiene una onda Q con un supradesnivel del ST y de uno que a simple vista te pareciera normal, si tú lo acercas y tu línea de base siendo la onda TP, la segmento TP, perdón, hay un supradesnivel, ¿no? En D1 y AVL, onda Q y supradesnivel. Luego tú verías la cara inferior del corazón, D2, D3 y AVF. Por eso te digo, anda por caras, de 1 VL lateral, de 2 de 3 VF, cara inferior. Y lo que veo son infradesniveles, mira acá en OVF, infradesnivel, mira en D3, infradesnivel y en D2, infradesnivel. Entonces, está el vector de isquemia, está que eleva el ST en la parte lateral alta y está que lo baja a nivel de la cara inferior. Entonces, tú tienes que entender que el electrocardiograma es, es cuestión de vectores y que si a un lado se hace positivo, al otro es negativo. Por lo tanto, si la isquemia está que se va al lado izquierdo de 1 VL, se está alejando de la parte inferior y por eso es negativo. De 2 3 OF, esos son cambios recíprocos. Y muchas veces cuando tú tengas dudas, esto es un infarto o no, busca los cambios recíprocos porque si está haciendo cambios recíprocos, está viendo isquemia en otro lado. ¿Ya? Luego nos vamos a ver a VR, que nos ayudaría, sobre todo si pensáramos en una enfermedad de tronco, está abriendo un supradesnivel. Y yo quiero que vean AVR, es muy interesante, porque si hay un supradesnivel de AVR, un cuadradito, ¿no? Entonces nos indicaría, cuando hay supradesnivel de AVR, tienes que pensar, ¿es tronco, es multiarterial o es de aproximal? Y otras causas no isquémicas. Y luego vamos a ver las derivadas precordiales B1, B2, B3, B4, B5, B6. Esta es la tira larga de ritmo. Entonces en B1 es un poco distinguible porque la fibrilación no nos deja ver bien, pero prácticamente son Qs con supra y un V2 es claramente QS, o sea, cuando ya
cuando el infarto evoluciona, ¿qué pasa? El tejido vivo tiene onda R. En D2, por ejemplo, está vivo, hay onda R. Y conforme muere el tejido, desaparece o se fragmenta la R y aparece la... Acá, mira, no hay R y solo QS. O sea, por más que el paciente en la historia clínica, porque es un caso real, dice que llega en hora y media, probablemente tenga más tiempo, porque quiero que veas V2, supraesnivel con QS, V3, onda Q patológica, QS porque no hay R, y supraesnivel, V4, una R pequeña, ¿no? Pero pequeña. Un V4 la R debe ser grande. Que hay una R pequeña significa que toda la parte viva, la R es la parte viva, está desapareciendo. Acá incluso es una micro R con, con S profunda, ¿no? Que esto se va a transformar en QS, como acá, un gran supraesnivel. V5, nuevamente supraesnivel, aún hay R, y V6, otra vez supraesnivel, no me parece, Doc, pero sí, acá insinúa el supraesnivel. Entonces, en resumen, este electrocardiograma está bien tomado y es de un paciente con un ritmo no sinusal, está en fibrilación auricular de reciente inicio con respuesta ventricular alta, en el cual yo veo cambios recíprocos en cara inferior, o sea, en dedo de 3 OVF veo infra porque es recíproco, es el espejo de el supraesnivel que se ve de V1 a V6, de 1 a VL y a VR. Esto a mí que me diría que es un infarto que está, si está de V1 a V6, anterior, y como está en D1 y VL, anterior lateral, un infarto anterior extenso que tiene el paciente, que ya está en evolución, no es algo que ha pasado hace unos minutos, porque hay QS claramente, ¿no? Y ese es el paciente. Entonces, cuando uno tiene un infarto, un SICA-ST elevado, no espera las troponinas. Ojo, cuando tú tengas ST no elevado, espera las troponinas, porque troponina negativa, angina inestable, troponina positiva, ST no elevado. Pero cuando tú ya tienes el ST elevado con clínica, ya no esperas troponinas. De frente tienes que ir al tratamiento. Se confirma que es un SICA ST elevado. Entonces, nuevo concepto, o te hago recordar este concepto. Cuando se eleva el ST, no espero troponinas. Voy al manejo. Listo. Si yo sospecho claramente que es isquémico por la clínica, porque hay otras causas de ST elevado. Por ejemplo, la pericarditis te eleva el ST, el bloqueo de rama izquierda te eleva el ST, la hipertrofia ventricular te eleva el ST, eh, que el paciente esté con marcapasos te eleva el ST. Causas incluso como cerebrovasculares, o pancreatitis o trastornos del potasio te pueden elevar el ST, el platón de Brugada tipo 1 te puede elevar el ST, o sea, hay múltiples causas, pero yo en este caso, por los factores de riesgo, por la clínica típica de mi paciente y los cambios isquémicos que estoy viendo, yo digo, esto es un SICA-ST elevado compatible con infarto de miocardio y con elevación del ST. Ojo que no digo infarto agudo de miocardio porque no existe infarto crónico, infarto de miocardio con elevación del ST. Entonces, ¿qué se hace con este paciente? Porque el tiempo de isquemia, a más tiempo de isquemia, más probable que fallezca, tengo que darle un tratamiento. La principal causa de muerte en los pacientes infartados son las arritmias ventriculares en la parte temprana. O sea, cuando fallece un paciente con infarto, la mayoría fallece en la primera hora y fallece por una arritmia ventricular. O sea, se tapa alguna arteria, le da fibrilación ventricular, taquicardia ventricular y fallece. ¿Ok? Los que sobreviven, hay que darle el tratamiento lo más pronto posible, por eso hay que llamar a emergencia y poder localizar. Una vez que llega el paciente al hospital, tú tienes que preguntar, ¿puedo hacerle cateterismo? ¿Cateterismo qué es? Tengo la arteria, entro con un catéter que entra por la arteria radial usualmente, desde el brazo, llega hasta el corazón, llega hasta la coronaria y lo veo, ahí está el trombo, pasa la guía y pongo un stent, que es como un conducto, como una manguera, como una malla que abre la arteria. Y otra vez llega la sangre a esa zona del corazón que estaba que se necrosa. Ese es cateterismo. Pero te doy un ejemplo. En todo el Perú, el único lugar que tiene cateterismo 24 horas es el centro donde estoy haciendo la residencia, el Instituto Nacional Cardiovascular. Es decir, que si tú te infartas y te corresponde ir al Revaliati, y eso que es un magnífico y el máximo hospital de todas las especialidades, excepto cardiología del Perú. Pero si te pasa eso y vas al Revelete y es un día y es de noche o es tal vez un domingo
o es un día de, no sé, de alguna festividad, feriado, no vas a encontrar cateterismo. Y entonces tienen que referenciarte el INCOR. Almenara está que trata de tener cateterismo 24, pero el resto de lugares casi no tiene. No tiene, o sea, en Lima te estoy hablando, imagínate en provincias. Entonces, ¿qué hacemos con esos casos donde yo no voy a tener cateterismo? La otra estrategia es, le coloco un medicamento y que se llama fibrinolítico y como el trombo es de fibrina en el CKST elevado, lo rompo el trombo. O sea, con un medicamento también puedo romper el trombo, pero el medicamento tiene una efectividad de un 60-70%, con 1% de posibilidad que haga sangrado cerebral, ¿no? Y hay una posibilidad, aproximadamente un 20-30% que haga un reinfarto. Entonces, si bien el fibrinolítico, el cateterismo es mejor, si yo no tengo cateterismo, tengo que fibrinolizar, porque lo peor que puedo hacer es nada. Si tú no haces nada, el paciente va a fallecer. Si tú le tienes cateterismo, más de 90-95% de que lo habrá perfunda la arteria. Si no tengo el cateterismo, fibrinolítico me da hasta un 70% de posibilidad de reperfundir al paciente. Entonces tengo que hacer eso. Y fibrinolítico es algo que ustedes tienen que aprender porque eso salva vidas. Podemos hablarlo en otra charla. No va dirigido a eso esta vez. Pero yo te digo, la mayoría de pacientes que nos refieren lo fibrinolizan mal. Y por eso salen mal las cosas. Las cosas cuando tú fibrinolizas mal, o no solucionas el problema o le das riesgo de sangrar. Así que hay que aprender muy bien el fármaco que tenemos en el Perú para fibrinolizar es alteplase. ¿Ok? Todo el paciente que les comento no estaba en un centro con cateterismo, que en 60 minutos debería ingresar al cateterismo, tiempo puerta abajo. No es el caso, entonces yo tengo que preguntarme, ya, no estoy en un centro con cateterismo, no estoy en INCOR, por ejemplo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Tengo que verlo. ¿Puedo mandar a un centro con cateterismo como INCOR o no va a llegar a tiempo? ¿Cuánto es mi tiempo? 2 horas. Si en 2 horas llega, mejor lo envío. Si en 2 horas no va a llegar, mejor lo liso. No iba a llegar y lo lisan al paciente. Una vez que yo decido lisarlo, ¿en cuánto tiempo tengo que lisarlo? Que tiene que empezar la lisis en menos de 10 minutos. Se llama tiempo puerta aguja. Y después que yo lo licé, tengo dos soluciones o dos vías. Lo licé y el paciente no funcionó, estoy en ese 30-40% que no funciona. Ya, inmediatamente tengo que mandarlo al centro con cateterismo. ICP inmediato. Pero si sí funcionó, tengo de 2 a 24 horas para hacer el cateterismo porque si no hay un riesgo de reoclusión arterial. ¿Ok? Con el paciente no lo lisan rápidamente, entonces lo lisan, demoran 1 hora y media en empezar la lisis, cuando deberían hacerlo en 10 minutos, pero igual lo lisan resultando exitoso. ¿Ok? Ahora, el paciente es referido al centro INCOR posteriormente para hacer el cateterismo entre las 3 y 24 horas, 2 y 24 horas, aunque la guía americana dice 3 y 24, pero el paciente durante su estancia, durante el tiempo que demoró en llegar a este INCOR, porque a veces lo referencian y lo envían al otro día, hace un reinfarto, entonces hace nueva supradesnivel, dolor y empieza con un cuadro de nuevo dolor torácico, entonces se tiene que, cuando llega en corse, entra un cateterismo de emergencia para tratar de salvarle la vida al paciente. Ahora, el problema es que el infarto de miocardio puede complicarse y es la principal causa de shock cardiogénico. Entonces vamos a primero definir qué es shock. Para que tú te des cuenta que es shock, en primer lugar, shock es hipoperfusión cerebral o de cualquier tejido, pero el que más nos importa es el cerebro, pero tú tienes que buscar hipoperfusión en los tejidos. Cuando tú digas que el paciente está chocado, significa que las, el delivery de oxígeno no está llegando bien a los tejidos. Ese es el shock. Ahora, muchas veces es con hipotensión, sí, pero a veces el paciente aún mantiene una presión limítrofe y no está que llega sangre. O sea, no siempre el shock tiene hipotensión, ¿ya? Pero si yo tengo signos de hipoperfusión, y puede o no haber hipotensión, yo diría que estoy en un shock circulatorio y para eso tú tienes que ser muy hábil en el examen físico. Por ejemplo, en cada tejido evalúalo. Por ejemplo, cuando el paciente tiene hipoperfusión cerebral, ¿cómo crees que se manifiesta? El paciente te hace, se confunde, empieza somnolencia, confusión o puede tener un delirio. Eso es hipoperfusión cerebral. Doc, yo quiero evaluar la piel. Ya, la piel
va a estar fría, frialdad distal. Le hago llenado capilar y en el Andrómeda Shock, si bien fue un trabajo para sepsis, se demostró que el llenado capilar es incluso tan igual, incluso mejor que el lactato. Entonces yo le hago mi llenado capilar, 10 segundos en el primer dedo de la mano derecha, así uso el trabajo, con cronómetro y más de 3 aumenta mortalidad. O la piel pegajosa o moteado a nivel de la rodilla, el Mottling Score ahí. Quiero ver si hay hipoperfusión renal o liguria. Veo que el paciente bajó la diuresis. Y ya si quiero, ¿y cómo crees que el cuerpo compensa que empieza a haber shock, que no está llegando bien a los tejidos? Empieza a latir más rápido el corazón, taquicardia. Entonces, todo eso son signos y síntomas de shock. Y cuando el cuerpo no va a poder utilizar la vía aeróbica que le da 36 ATP, utiliza la vía anaeróbica con ácido láctico. El ácido láctico da 4 ATP, pero gastas 2, te quedan 2 y te acumula lactato. Entonces el cuerpo empieza a liberar lactato. Entonces todo esto tienes que estar muy, muy sensible a todos estos signos y síntomas para poder diagnosticar primero el shock circulatorio, que es un estado de hipoperfusión, mira, llenado capilar más de 3 segundos, el Mottling Score, escormoteo más de 1/5, la frialdad distal, la oliguria menos de 0,5 cc por kilo por hora, al menos 2 horas, trastorno del sistema nervioso, delirio, confusión. Y luego dices, bueno, hay hipoperfusión, pero la sangre me está demostrando también que hay hipoperfusión. Entonces yo pido lactato por la vía anaeróbica, con más de 2, con signos de hipoperfusión o hipotensión, y con más de 4, sin necesidad de hipotensión, yo ya diría probablemente esté yéndome al shock. Puedo hacer esta división, el GAC de CO2 sobre el contenido arteriovenoso de oxígeno. ¿Cómo es esto? El CO2, restas el CO2, ¿no? Sacas un AG arterial, un AG venoso del CBC, restas el CO2 en el AG arterial, te da, por ejemplo, 40, en el AG venoso te da 50, 50 menos 40, 10, más de 6 ya es anormal. Y esto lo divides entre el contenido arteriovenoso de oxígeno, que la fórmula es 1,34 por la hemoglobina, por la saturación arterial, no la venosa, más 0,0031, aunque esto se va al final, se va a anular. Tú haces esa división, más de 1,8 de esta bibliografía, pero tomamos usualmente más de 1,4, te habla de anaerobiosis, o sea que el cuerpo no le llega oxígeno y está que usa la vía. Y si no hubiese lactato en déficit de base menor a -5, te puede hablar de acidosis metabólica y que podría ser por causa láctica, ¿no? Y puede haber hipotensión, pero no es excluyente. ¿Por qué? La hipotensión sistólicamente en 90, pero si el paciente era hipertenso, ¿tú crees? Alguien que vive con 180 de presión, para ti, que tú tienes 120 en promedio, si tienes menos de 90 es anormal, pues porque has caído 30, ¿no? Pero alguien que vive con 180, tal vez 120 es anormal. Alguien que tiene una presión alta y así vive, que baje 40 de su valor basal ya es anormal. Por eso no siempre vas a encontrar hipotensión. Ya la PAM menos de 65, aunque algunos toman menos de 60 para cardiogénico, la diastólica menos de 50. Y esta parte es importante y la voy a acercar para que le tomes la relevancia de vida. ¿Ok? Mira, cuando el problema, y yo siempre esto le digo a mis colegas, a mis residentes menores, la historia clínica es importante, pero una vez que tú tienes al paciente, tienes que definir el mecanismo del shock y hay dos. O la hipoperfusión de tu tejido es porque no le llega sangre bajo gasto, no le llega sangre bajo gasto, o los vasos están muy dilatados y no conducen sangre. Porque para que tú tengas shock son dos cosas. Tienes que tener una buena presión de perfusión, tienes que tener un buen contenido de delivery o entrega de oxígeno. ¿Cómo yo entrego el oxígeno? La fórmula de delivery de oxígeno o de entrega de oxígeno es gasto cardíaco por contenido arteriovenoso de oxígeno. O sea, para que le llegue a mi tejido, para que le llegue oxígeno y nutrientes, tiene que haber un buen gasto cardíaco, una bomba que lo eyecte. Y para que esta bomba eyecte tiene que tener buena frecuencia, buena fuerza, tiene que tener volumen, volemia, ¿ya? Y no debe haber algo que lo obstruya como un taponamiento. Por eso gasto cardíaco y el contenido arterial de oxígeno. ¿Cómo se transporta el oxígeno? 98% por la hemoglobina, por eso debo tener buena hemoglobina, y saturada, ¿no? La saturación correcta, ¿no? Y solo el 2% va disuelto. Entonces, la fórmula para la entrega de oxígeno es gasto cardíaco por
contenido arterial de oxígeno. Pero si yo tengo todos los elementos para hacerle llegar oxígeno, si mis vasos, las cañerías, están todas dilatadas, no va a haber una perfusión. Yo quiero que poco a poco se vayan estrechando para que llegue. Está todo dilatado, todo se va a escapar. Entonces también depende de los vasos. Entonces, cuando tú tengas tu paciente chocado, tienes que pensar y decir, ¿esto es un problema de cañerías, de los vasos, o esto es un problema del gasto cardíaco, ¿no? Del delivery? Cuando es de las cañerías, va a caer la diástole. La diástole te habla de vasodilatación. ¿Ya? Y cuando es un problema de no el delivery, cae la sístole. Entonces, una sepsis, que es un shock vasodilatado, un CIRS, ¿no? Estos shocks tipo distributivos te alteran la diástole. Entonces, cuando tú tengas diástoles muy caídas, entonces tienes que pensar que el problema es vasodilatación. Entonces, el shock séptico se diferencia del cardiogénico porque la diástole es la caída. ¿Y yo cómo saco la diferencia? Y esto es importante, hay un término que quiero que te familiarices mucho, ¿ya? Y le voy a poner acá P y P, que es la presión de pulso y un punto de corte de 40, ¿ok? Entonces, con esto se completa el esquema. Porque si yo tengo un shock séptico, quiero que te quedes en el séptico porque el séptico es el que tienes que diferenciar del cardiogénico. Se cayó la diástole. Tú vas a tener una diástole menos de 50, o sea, en 40, 30, pero tu sístole va a estar bien. Entonces, ¿cómo crees que va a estar la diferencia entre sístole y diástole? La diferencia entre sístole y diástole es la presión de pulso. Cuando se cayó la diástole, se va a alejar de la sístole. Entonces, la presión de pulso va a estar más de 40. La presión de pulso o presión diferencial es la sístole menor a la diástole. Si se cae la diástole por una sepsis, la presión de pulso es más de 40. Entonces, cuando yo tengo una presión de pulso más de 40, sospecho problema vasodilatado, problema séptico, distributivo, CIRS. Pero en el shock cardiogénico, que es el tema que nos trae hoy día, el shock cardiogénico, el problema no es la diástole, es la bomba del corazón, le da un infarto. Entonces se cae la sístole y la diástole más bien trata de subir. La diástole sube, sube como sea. Los vasos se cierran para poder perfundir al tejido, pero no le llega al tejido por más que el vaso esté cerrado porque el corazón no tiene fuerza. Entonces la sístole cae y la diástole sube. Pero cuando tú tengas una presión de pulso menos de 40, supongamos que el paciente tenga 80, 50, 30 de presión, menos de 40, pienso más en en un shock de bajo gasto que podría ser cardiogénico. Ya, entonces, presión de pulso corta, menos de 40, pienso en cardiogénico o de bajo gasto. Presión de pulso amplia, más de 40, pienso en distributivo vasodilatado. Y según esto, yo saco mi índice de shock. Si yo estoy pensando en sepsis, índice de shock diastólico, frecuencia cardíaca sobre diástole, más de 2 me hace muy probable un shock por etiología distributiva. Y si yo estoy pensando en que más de bajo gasto, hago el índice de shock sistólico, frecuencia cardíaca entre sístole, más de 0,8 ya es anormal, aunque se puede tomar más de uno según la guía de cardiología. Ahora, si cae el gasto cardíaco, pueden ser tres cosas. O no le llega sangre al corazón, sería un shock hipovolémico, o el corazón no tiene fuerza, sería un shock cardiogénico, el tema que nos atañe. ¿Por qué no tiene fuerza? Porque le da un infarto. O el corazón tiene mucha puscarga, no puede expulsarlo. Ese sería el taponamiento, que está que lo comprime, un tromboembolismo pulmonar, un neumotórax. Así que cuando tú dices shock de vaso o gasto, aún tienes que pensar un poco más y definir si el paciente tiene hipovolemia y es un problema hipovolémico, o sea, no hay precarga, o el paciente, hay mucha poscarga que no lo deja el corazón inyectar, es un shock obstructivo, ya no hipovolémico como el anterior, o el corazón no tiene la fuerza, no hay la contractilidad y eso es un shock cardiogénico que nuestro paciente entraría en shock cardiogénico, el del infarto, porque no hay fuerza en el corazón. Acuérdate, cuando el ventrículo se necrosa 40%, ya hay shock cardiogénico y desde 25% ya hay congestión de idioma agudo de pulmón. Entonces, hay varios trabajos, el Shock Trial en el año 99, el IABP Shock, 2010, ¿no? Hay nuevos trabajos, como el Danger Shock, donde definían, querían saber cómo era el shock cardiogénico. Y la definición de la guía AJA, la guía de falla,
es que tú vas a definir shock cardiogénico, porque es una guía de cardiología, cuando tengas una sistólica menos de 90 por al menos 30 minutos, sistólica menos de 90 por al menos 30 minutos, o puedes tener la media menos de 60 por al menos 30 minutos, pero siempre más de 30 minutos, o estar con vasopresores para tener estos valores. Pero mira qué dice acá. La presión sistólica y la hipoperfusión son criterios necesarios para diagnosticar el shock, ¿no? Pero puede haber igual shock este, sin hipotensión, puede haber, como te he mostrado. Ojo. Y además no solo tienes el criterio de la presión, también tienes el criterio de la hipoperfusión, de alteración mental, frialdad distal. La diuresis tiene que ser menos de 30 cc por hora y el lactato más de 2. Entonces, esos son los criterios para que tú diagnostiques shock cardiogénico y los podemos, también forma hemodinámica, se puede colocar un catéter que va hasta la arteria pulmonar que se llama Swan-Ganz, lo usamos nosotros en hospitales cardiológicos, se usa, y te mide el índice cardíaco, por ejemplo, menos 2.2, que la presión en el ventrículo al final de la diástole, que se llama presión capilar, o sea, cuando está muy elevada el paciente, el ventrículo tiene demasiada sangre y no puede eyectarle y se va al pulmón, más de 15. O puedo hacer medidas como el poder cardíaco, que es gasto por presión media entre 451, gasto cardíaco por presión arterial media entre 451 menor a 0.6, el índice de choque, te dije, frecuencia cardíaca entre sístole más de 1, o si yo pienso, por ejemplo, un infarto del ventrículo derecho, ahí son otros índices como el, el PAPI famoso o índice de pulsatividad de la arteria pulmonar, presión arterial sistólica pulmonar menos presión arterial diastólica pulmonar sobre presión venosa central menos de 1. Una presión venosa central más de 15 significa que el lado derecho no puede pasarlo al pulmón y al lado izquierdo, entonces todo se acumula y se va hacia la vena yugular más de 15. O puedo hacer esta división, la PVC entre el capilar más de 0.6, eso me daría datos del lado derecho y los de acá más del lado izquierdo, que en nuestro caso es un infarto anterior, así que es del ventrículo izquierdo. ¿Ok? ¿Y por qué es importante esto? Porque el paciente que tiene shock cardiogénico, la mortalidad es hasta un 60%, ¿no? Una vez que tú dices, es shock cardiogénico, 60%, y en promedio 40, 50, casi uno de cada dos se mueren. Y esta mortalidad, por más que es la misma, que hace 40 años. O sea, no ha cambiado por más todos los esfuerzos que se han hecho para mejorar, ¿no? Y el 2 a 5% de fallas cardíacas agudas llegan a shock cardiogénico. ¿Cuál es la principal etiología? La que te mostré, el infarto del miocardio. Esa es la principal etiología. Si bien también pueden ser complicaciones mecánicas del infarto, pueden ser las crónicas reagudizadas, pueden ser valvulopatías, miocarditis, el 30% de miocarditis están en shock cardiogénico que pueden llegar a ser hasta irreversibles y tenemos que ir a ECMO mecánicos. Pero el infarto de miocardio es la principal causa de shock con un 40-50% de mortalidad. Entonces, esto es importante, por ejemplo, para que te ayude a ti a sospechar sobre cuál etiología estamos pensando, ¿no? Por ejemplo, si uno está pensando en que es algo, un infarto, ocurre entre el día cero y la segunda semana, porque las complicaciones mecánicas del infarto, por ejemplo, un infarto puede haber ruptura miocárdica, pero el segundo pico de la ruptura es entre el día 5 a 7, por ejemplo, ¿no? Una cardiopatía que se descompensa, un Takotsubo. El Takotsubo es una cardiopatía de estrés. El paciente tuvo un estrés físico o mental. Por ejemplo, hemos tenido pacientes que han tenido, habido un temblor, un terremoto y se asustaron y luego hicieron dolor y te hace supra del ST, aunque hay signos de electrocardiografía que nos ayudan a más o menos discernir el diagnóstico es por cateterismo. Y es el corazón del corazón roto que le dicen, ¿no? El paciente, lo más frecuente es que tanta descarga adrenérgica haga que se contraiga una zona bien y otra disfunciona, ¿no? Es lo que pasa, ¿no? El más frecuente, ¿no? Se contrae bien la zona basal y disfunciona la distal, el balonamiento apical y entre el día 1 a 5 del estrés. Puede ser incluso posoperatorio, ¿no? La cardiomiopatía hipertrófica, por obstrucción de salida del VI, miocarditis, valvulopatías y arritmias que van descompensación hemodinâmica. Entonces, por ejemplo, yo les traigo acá un AGA para que ustedes vean, era del paciente,
con un pH en 7,55, un CO2 en 15, un lactato en 2,9. El bicarbonato hay que tomar el corregido porque se altera por la parte respiratoria en 13, un exceso de bases en -8, un anion gap en 22. ¿Ya? ¿Y por qué les traigo todo esto? Porque si tú lo ves el AGA, dices, bueno, hay alcalosis, ¿no? 7,55 y probablemente sea respiratorio. Pero cuando el paciente tiene tanto barrido el CO2, probablemente está muy taquicárdico. ¿Y por qué está taquicárdico el que le dio un infarto? Porque se congestionó. O sea, y si se congestionó, probablemente el 25% es necroso por estadística. Y está haciendo falla cardíaca por el infarto. Pero si tú analizas, y por eso es importante que ustedes manejen las fórmulas de Winter, y acá les dejo el doctor Lescano, el autor, te darías cuenta que realmente tenía alcalemia, porque el pH era 7,55, pero y tenía alcalosis respiratoria, porque está que se congestionaba, pero además, por, por haciendo las fórmulas, el paciente tenía el lactato elevado, tenía el bicarbonato bajo, el anion GAG alto, tenía una acidosis metabólica ahí, por anion GAG elevado, que estaba oculta, y era que ya estaba haciendo hipoperfusión y acidosis láctica por el shock. Ojo. Y es por eso que uno tiene que monitorizar al paciente desde un agar arterial y venoso. Si bien hay tendencia a ya no usarlo tanto, yo te digo que es una arma útil. No, no te digo que solo con esto tomes decisiones, pero tú debes tener un CBC y una línea arterial, aunque es más exacto la saturación venosa mixta que con el SONGAN, pero CBC y línea arterial. Y con eso puedes calcular, por ejemplo, si el paciente restas el CO2 de la arteria menos el CO2 de la vena, ¿no? Vena menos arteria, perdón, y si es más de 6, tú dices, ya hay menor flujo, hay hipoperfusión, hay metabolismo anaerobio. El lactato se eleva más 2, metabolismo anaerobio. Haces la diferencia, ¿no? Es GAC de CO2 entre el contenido arteriovenoso de CO2 más 1,4, metabolismo anaerobio. Pero lo primero que ocurre es esto. Cuando hay hipoperfusión, el cuerpo extrae más oxígeno. Mira, la extracción es 20 a 30% de los tejidos. Pero cuando estás en hipoperfusión en shock, el cuerpo extrae 30 a 40 más. Y puede extraer más, ¿eh? Entonces, al extraer más oxígeno, la saturación venosa, que normalmente era más de 60, más de 70, es menos de 70. Esto es una de las primeras cosas que cambian el shock cardiogénico. En resumen, cuando a ese shock cardiogénico por este infarto le llega menos sangre a tus tejidos. ¿Tus tejidos qué hacen? Bueno, yo extraía el 20% de lo que me llegaba, voy a extraer el 40% porque me está llegando poquito, entonces traigo más. Al extraer más, la saturación arterial, que era 98, yo le extraigo 40 y me queda 58. Entonces la saturación venosa es 58. ¿Sí? La arterial 98, como extrajo más el tejido, de 98 le quite 40 y ahora es 58. Entonces, esa saturación que me queda venosa es muy útil. Si es menos de 70 por saturación venosa central o por si es con Swan-Ganz, saturación venosa mixta menos 65, a ti te dice que tu cuerpo está extrayendo y está en hipoperfusión. Y este es el primer cambio que hay. Shock es mayor extracción de oxígeno y por lo tanto te va a bajar la saturación venosa. Sí, el problema es bajo gasto. Ojo que la saturación venosa depende de tres factores: de hemoglobina, saturación de oxígeno y gasto cardíaco. Por lo tanto, si el paciente hace anemia, no te ayuda la saturación venosa. Si hay un cambio brusco de hemoglobina, si el paciente hay un cambio brusco de oxígeno, estaba saturando, le tomaste y le pusiste Venturi ahí al minuto, entonces hay un cambio brusco, no te va a ayudar. Y el otro, el gasto cardíaco. Si tú excluyes que haya habido entre las mediciones, una caída de hemoglobina, una alteración muy significativa de la saturación arterial de oxígeno, y solo te queda esto, entonces la saturación venosa te dice que hay bajo gasto, de bajo gasto. El cuerpo consume más oxígeno, extrae más, queda menos saturación, y ya luego empieza a prolongarse el GAG de CO2, el más de 1,4, el GAG de CO2 entre diferencia arteriovenosa, el lactato se empieza a elevar, y es lo que va a ocurrir en un shock cardiogénico usual. ¿Ya? Entonces, mira, quiero que veas este algoritmo y es importantísimo que lo entiendas. Yo tengo que ver si hay anaerobiosis, hipoperfusión. Entonces lo veo con lactato más de 2 o GAG de CO2 sobre contenido arteriovenoso de CO2 más de 1,4. Si encuentro, yo tengo que ver si es cardiogénico o no. Y si es cardiogénico, va a caer la saturación venosa de oxígeno. Si es menos de 70 por CBC o 65 por mixta, que es por Swan-Ganz, entonces yo diría, y la hemoglobina y saturación arterial en estado constante, yo diría esto probablemente es cardiogénico, ¿no? Entonces yo tendría que aumentar el gasto cardíaco.
Si mi gasto cardíaco es menos de 6, yo buscaría tener para ayudar al paciente mayor saturación arterial de oxígeno y una hemoglobina entre 9 a 10. Porque si fuera que no hay flujo, el gag de CO2 se prolongaría. Y si ya el gas de CO2 es más de 6, entonces yo diría, ah, no, entonces no está llegando flujo, entonces el problema es en la bomba. Entonces el problema es gasto cardíaco, yo tendría que, ¿el gasto cardíaco de qué se compone? Frecuencia cardíaca por volumen sistólico. ¿Y el volumen sistólico de qué depende? De que llegue sangre precarga, de que el corazón se contraiga, contractibilidad, y de que no haya nada que lo obstruya, poscarga. Entonces yo lo que haría en este caso es ver si requiere volemia, optimizar volemia. Si el corazón no se contrae fuertemente, paso inotrópicos, y si no, soporte mecánico, y ver que no haya poscarga, que no haya un neumotórax, un taponamiento cardíaco o un tromboembolismo. Y ya con eso yo evaluaría a mi paciente y buscaría mis objetivos, que con llenado capilar menos de 3, incluso menos de 2 es mejor incluso que el lactato, pero buscaría un lactato, un de CO2 normales, ¿no? Y con esto yo podría. Esto es diferente, esto es lo que te he explicado, es para un shock cardiogénico, por eso te dice aumenta el gasto cardíaco. ¿Cómo se comportaría un shock séptico, que es un diferencial importante? En un shock séptico, usualmente lo que ocurre en el shock séptico es, como el problema no es de la bomba, es saturación venosas altas. El gas de CO2 puede estar lactato alto, saturación menos alta, y el gas de CO2 puede estar prolongado. Entonces, te ayuda mucho a diferenciar. ¿Ok? Y si bien el exceso de bases, a veces el déficit de base, algunos decían negativo, acidosis, positivo, alcalosis, si está positivo, hidrátalo. El déficit de base realmente depende de muchos factores, no solamente la acidosis o el lactato, depende del agua, el cloro, proteínas, fósforo no medidos y lactato. Entonces, el déficit de base solo te habla de la severidad del paciente, y que a menor déficit de base el paciente tiene más mortalidad y menos sobrevida. Si bien nosotros en la práctica decimos, mientras más bajo, más probable acidosis, se altera por múltiples factores, y lo que sí es ciencia cierta es que mientras más bajo, o sea, menos de menos 14, menos 15, menos 16, menos 17, menos sobrevida. ¿Ok? Y este es un algoritmo para que tú sepas el manejo. Me voy a centrar en shock cardiogénico. Si yo tengo saturación venosa baja, pienso más en cardiogénico, ¿verdad? Pero tendría que ver que no es por saturación baja, ¿no? Porque si la saturación arterial o la hemoglobina es caída, eso es lo que hay que corregir y se va a corregir. Pero si no es eso y mi hemoglobina está bien, entonces yo tendría que ver el gas de sodio. Si el gas de sodio está prolongado, yo pienso que el problema es gasto cardíaco, ¿ya? Porque si el gas de sodio está normal, no creo que sea el gasto cardíaco. Y el gasto cardíaco depende de la frecuencia cardíaca, tal vez ha hecho un bloqueo AB, marcapaso. Precarga, no tiene volemia, tiene hipovolémico. Poscarga, un obstructivo, taponamiento, neumotórax, tromboembolismo pulmonar. Y si es contractibilidad como el infarto, tengo que solucionar por qué el corazón no se mueve. Si es un infarto, ya te dije, cateterismo o fibrinólisis. Y si sigue con eso, ya tendría que ir inotrópico, soporte mecánico, inclusive al trasplante. Y mis objetivos hemodinámicos justamente va a ser el Andrómeda Trail. Dijo que, bueno, nos podía el lactato, el llenado capilar es tan igual o mejor que el lactato, así que con llenado capilar menos de 3 estamos bien, pero pues, por ejemplo, es un signo de buena perfusión, buscar que el lactato se limpie. El lactato no cambia de un momento a otro, sino 20% cada 2 horas vaya bajando, o hasta 50 cada 6, pero como tío, eso ya se está dejando mejor llenado capilar, diuresis. Este es otro valor, que menos de 1,4, que se recupere. ¿Y esto cómo lo recupero? Mejorando los parámetros que ya hemos estado conversando, ¿no? Entonces, es lo que uno tiene que ver en el paciente. ¿Listo? Y este era el electro, y el paciente estaba, como tú ya ves, por su, quiero que veas, por ejemplo, V4, tiene QS, su nivel del ST, y está en un grado 3 de isquemia de Sklarowski, que es lo que tienen patrón QR. Si se eleva el ST más de 0, más del 50% de la R, ya estoy en un grado 3, tiene más mortalidad, y es un infarto más tardío, que así reprofunda probablemente haga mucho daño al paciente. Y el paciente, como ya tenía QS y Qs con ST, probablemente ya estaba en varias horas de evolución. Si bien la onda Q a veces se puede presentar a las 2 horas, cuando ya pierdo la R, tengo QS marcadas, probablemente tengo más tiempo de infarto.
¿no? Y por los cambios que había el paciente, que teníamos el vector de isquemia iba hacia arriba a la izquierda porque te supraba el AVR, te supraba el AVL, ¿no? Te infra desnivel de 3, ¿no? Mira el vector de isquemia supra OVR, supra AVL, supra de 1, te infra de 2, de 3 OVF. Yo pensaba que era una DA proximal, ¿no? Y te supra AVR, OVL, de 1, infra cara inferior, pienso más en DA proximal. Y esto es en el plano horizontal, el vector de isquemia, como ves, si se acerca más a B2, pienso más en DA proximal. Y justamente mira todo lo que se muere cuando la DA proximal se obstruye. Y es un infarto que te va a llevar, de lo más grave que te va a llevar a chocar, la obstrucción proximal. Y este es el patrón que tienes que recordar. Se le puede hacer ecocardiografía a los pacientes y es importantísima la ecocardiografía. Por ejemplo, este es un eje paraesternal, una, una, un, un eje largo para esternal derecho, donde lo que quiero que veas es, mira, la parte inferior del ventrículo se mueve bien, pero mira la parte anterosectal no se mueve nada. No, mira, la parte inferior se mueve bien, la anterosectal nada. Es toda la hipocinesia, ¿no? Hay que ver si no hay insuficiencias mitrales, isquémicas en el paciente. Mira, este es un eje corto, arriba no se mueve, acá abajo sí. La cara, un eje a nivel de ápex, de músculos papilares, toda la zona anterior no se mueve. Inferior sí, anterior no se mueve. Acá está a nivel de ápex. Inferior se mueve, pero anteroapical no se mueve. Con presiones de llenado altas el paciente. Y este es un 4 cámaras que no ha salido completo. Quiero que veas cómo toda la parte la cara anterolateral del ventrículo izquierdo no se mueve, la parte sectal está cinética, la apical está cinética, ¿no? Y este es un eje 2 cámaras, la parte apical no se mueve, está hipoquinética. Entonces es básicamente lo que quería que tú veas, ¿no? Y era todas las zonas aquinéticas que habíamos descrito en la fotografía. La placa también te va a ayudar porque ya tú ves congestión en el paciente y este era un AGA que se tomó después donde ya se volvió, donde el paciente se vuelve lactato 1,9, pero ya hace masas, empieza a hacer más ácido cítrico. Y la placa te puede decir a ti por los signos cuánto capilar hay. Por ejemplo, si tú ya ves este, líneas B de Keller, un capilar de 20 a 25. Y si hay edema alveolar, capilar más de 25 y va a ir edema de pulmón, entonces es importante porque un choque cardiogénico va con más de 15. Entonces, con los hallazgos, que hay 11 posibles hallazgos, te habla de la congestión radiológica. Entonces, tipo de shock, el que hemos visto, es un shock cardiogénico y el patrón que no quiero que olvides en shock cardiogénico es que, como el corazón no bombea, se eleva el del BI, estamos viendo, ¿no? Como el corazón no bombea, se puede elevar la PVC, puede estar normal, cae la presión, ¿sí? La diastólica usualmente está normal, la sistólica es la que cae, por eso la presión de pulso, sistole menos diástole, menos de 40, ¿no? La onda dícrota es, bueno, la curva, la dícrota es alta, no es al final. Ya el índice de shock es más de 1 usualmente, el diastólico se mantiene a menos de 2. Eso es importante. Esa saturación venosa cae menos de 70. Y si es venosa mixta, menos de 65, el GAC de CO2 se prolonga más de 6. Este es el perfil hemodinámico del shock cardiogénico que no quiero que olvides y es importante que lo manejes. Quiero dar unas palabras finales con el tema que es bastante amplio, que lo que vas a solucionar, disculpe, se movieron mis diapositivas, eh, lo que va a solucionar en el paciente, lo que va a salvarle la vida es la inmediata repercusión en las horas cero y ya luego empezamos el resto del manejo. Entonces, por ejemplo, es cómo llega el paciente a un cateterismo. Esta es una vista caudal derecha y acá vemos donde estoy justo marcando con la flecha, la obstrucción de la arteria de proximal, si se dan cuenta, ¿no? La obstrucción y obviamente tiene más lesiones, eh, también tiene circunfleja, ¿no? Hay más lesiones, pero la que por electrocardiograma la que está generando el shock es la de proximal. Y lo que se tiene que hacer es una angioplastía, este es el catéter, ¿no? Y mira, la de proximal se coloca con un stent y ya queda abierta.
queda un flujo TIMI 3 que es TIMI 2 o TIMI 3 con estabilidad hemodinámica, ya se habla de una angioplastia exitosa. Es lo que lo va a salvar al paciente, ¿ok? Luego, cuando un paciente está en shock cardiogénico, tienes que abrir la arteria, sea por cateterismo, y si te falla el cateterismo, tendrías que entrar a cirugía bypass con una arteria mamaria interna izquierda ADA con mínimo, ¿ok? Eso es lo que se tiene que hacer, indicación no A, ¿no? Porque si tú no haces esto, el paciente va a fallecer. Hay que abrir la arteria y eso ya se ha probado en trabajos como el Shock Trial, donde si tú le haces manejo médico al paciente y lo estabilizas y luego lo llevas a abrir la arteria, después de unos días se va a morir más que si tú revascularizas la arteria. Y eso que este trabajo fue en el año 99 y ni siquiera usábamos stent en la mayoría de pacientes, solo se abría la arteria con balón. Entonces, eso ya está probado. Y en pacientes, sobre todo, que son tronco arterial o multiarterial, podrías fallar la angioplastia y ir a cirugía, que sí funciona en este trabajo, ¿no? Es importante lo que puede hacer por cateterismo, sea por cirugía, pero la mayoría es por cateterismo, hay que reperfundir la arteria y es lo que va a salvar la vida del paciente. Entonces, si el paciente está hipotenso, lo primero, cuando llega el paciente, si está hipotenso, norepinefrina. Y si no está hipotenso, solo está hipoprofundido, podríamos ir a un inotrópico como dobutamina, que son los que más funcionan en shock cardiogénico. Y inmediatamente ir a la sala de hemodinamia para reprofundir la arteria, como se tiene que manejar el paciente. Solo, por más que recuerdan que estaba también la circunfleja dañada y la DA, solo tienes que abrir por el culprit shock la arteria principal que causa el infarto. Luego ya lo estabiliza el paciente y luego ya en un segundo intento abres el resto. Eso ya fue demostrado en la arteria principal, no el resto, sino más tiempo en hemodinamia significa más contraste, más volemia al paciente y lo va a descompensar más y más probabilidad de hacer alguna complicación. Eso ya ha sido probado en el culprit shock. Si tú tratas de abrir todos los vasos en alguien chocado, que solo muere más que alguien no chocado. Por eso solo se abre la culpable. En el resto de no chocados sí abre todas, pero en el chocado solo la culpable. Entonces, luego nosotros podemos administrar fluidos al paciente, pero en el shock cardiogénico casi hipovolemia es raro. Es un problema de contractibilidad y más bien lo vamos a llevar a congestionar. Voy a pasar este momento. Eh, Podemos usar vasopresores o inotrópicos, pero ya se demostraron lo siguiente, que inotrópicos en pacientes con bajo gasto y mala perfusión, hay que usar inotrópicos bajo gasto y mala perfusión. Usar inotrópicos lo mínimo posible, tratar de no usar adrenalina. Si es un paciente que ha tenido un beta bloqueo, podría usar levosimendan, porque el beta bloqueo te va a bloquear la dobutamina, pero cuidado, levosimendan vasodilate. Entonces, en inotrópicos, lo que nosotros usamos es dobutamina. Si está hipotenso, noradrenalina, pero si no está hipotenso, dobutamina. ¿Ok? Es mejor que la dopamina. ¿Ok? En vasopresores, noradrenalina es mejor que dopamina o vasopresina. ¿Ok? Pero, levosimendan en alguien postinfartado reciente no hay evidencia. Realmente eso se usaría en alguien con falla cardíaca crónica que se descompensa. El objetivo de presión más de 65 y no hay evidencia con combinar inotrópicos. Ahora, usamos otros dispositivos mecánicos como un balón de contrapulsación y hay otros dispositivos como el Impela, el ECMO. La verdad es que la mayoría de trabajo han salido negativos para estos dispositivos, pero te aumenta el gasto cardíaco. Por ejemplo, el balón, 0,51 el gasto. Salen negativos, por ejemplo, el llegué a pecho sale negativo porque hasta un 40% de pacientes eran posarresto. O sea, si tú vas a usar dispositivos mecánicos, tiene que ser tempranamente, no cuando el paciente ya hace un posparo cardíaco. Y cuando vas a retirarlo, un balón, tienes que estar con dosis mínimas de vasopresores inotrópicos, tener buena volemia y vas retirando vasopresores inotrópicos lentamente. ¿Ok? Y bueno, muchas gracias por su atención. Espero les haya servido. No quería extenderme más. De ahí tal vez podamos tener otra reunión donde conversemos a detalle el manejo, porque esto es un mundo. Solo quería darle algunas pinceladas con un caso clínico. Lo que más me interesaba a mí, el diagnóstico, la clínica, cómo resonar y enfocar al paciente, pero que sepas que el manejo es la reperfusión, podemos usar los supresores inotrópicos y la parte, los dispositivos mecánicos que nos ayudan mucho y ya en casos refractarios incluso ECMO como puente a trasplante. Muchas gracias por su atención.